Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, los va a dejar completamente sin palabras. Vamos a desentrañar uno de los misterios más sonados en el mundo del espectáculo turco, las supuestas tensiones y un misterioso plan de venganza entre dos de nuestras estrellas favoritas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. La pareja que conquistó corazones en Erkenci podría estar, a día de hoy, en medio de una trama digna de una telenovela de alto voltaje. Así que si quieren saber qué está pasando realmente, si hay un enfrentamiento secreto y por qué Demet Özdemir estaría tan confundida, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo y se unan a esta gran familia de apasionados por las series y los actores turcos. Ahora sí, prepárense porque lo que les voy a contar es bastante intenso. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un torbellino de emociones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde que protagonizaron Erkenci, la química entre ellos era innegable, explosiva. Los fans se enamoraron de su conexión, de esa chispa que traspasaba la televisión y se instalaba en nuestros corazones. Y como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante un tiempo vivimos todos en esa dulce incertidumbre alimentada por sus interacciones, sus miradas cómplices y esas entrevistas donde nunca confirmaban ni negaban nada categóricamente. Era el sueño de todo fan de la pareja verlos juntos, ¿verdad? La fantasía se alimentaba sola. Sin embargo, la vida real, como sabemos, rara vez es tan lineal como un guión de serie. Después de un tiempo, las cosas parecieron enfriarse. Los rumores cambiaron de tono, y empezaron a circular versiones sobre distanciamiento, sobre diferencias irreconciliables. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de nuestra historia de hoy, la supuesta venganza. Al parecer, Can Yaman, tras un supuesto desengaño o un sentir de agravio por parte de Demet Özdemir, habría ideado un plan. Un plan que, según las fuentes que hemos recopilado, está diseñado para confundir a Demet y quizás para hacerle sentir algo parecido a lo que él presuntamente sintió en su momento. ¿Y en qué consistiría este plan? Pues bien, las filtraciones apuntan a que Can Yaman estaría utilizando su vida profesional y personal de una manera muy calculada. Por un lado, se habla de ciertos proyectos que él estaría aceptando o rechazando estratégicamente, y que tendrían como objetivo eclipsar o competir directamente con las oportunidades de Demet Özdemir. Imaginen esto, dos estrellas en la cúspide de su carrera, y una de ellas, supuestamente, moviendo los hilos para que la otra sienta la presión. Es un juego de ajedrez en el mundo del entretenimiento. Se dice que Can estaría buscando papeles o proyectos que lo posicionen aún más alto en la industria, de tal forma que las comparaciones sean inevitables y quizás la carrera de Demet se vea, sin quererlo o queriéndolo, relegada a un segundo plano en ciertas conversaciones mediáticas. Pero no se detiene ahí. La parte más personal y a la vez más confusa para Demet parece residir en sus interacciones públicas y en su círculo social. Se comenta que Can Yaman estaría utilizando contactos comunes, o incluso creando situaciones, para que Demet se entere de ciertos movimientos suyos, de ciertas conquistas o éxitos, de una manera que la haga sentir observada, cuestionada. Piensen en ello como pequeños recordatorios, guiños, que llegan a ella a través de terceros o de noticias que circulan. Un nuevo romance mediático. Un proyecto internacional muy sonado justo cuando ella está en un momento clave de su carrera. Todo esto, si es cierto, estaría diseñado para crear una atmósfera de incertidumbre en Demet. La idea sería que ella no sepa qué pensar, que se sienta desconcertada por las acciones de Can, sin comprender del todo la motivación detrás de ellas. Las razones detrás de esta supuesta venganza no están del todo claras, pero las teorías abundan. Algunas apuntan a que Can se sintió herido por la forma en que Demet manejó el final de su relación, o por cómo ella ha seguido adelante en su carrera, quizás con proyectos que él consideraba suyos o que él anhelaba. Otras voces sugieren que podría ser una especie de juego de poder, un intento de mantenerla bajo su radar, de que no se olvide de él. Y lo más desconcertante para Demet, según se rumorea, es la ambigüedad. Can no estaría atacándola directamente, no habría una confrontación abierta. Sería un juego más sutil, más psicológico, que la dejaría preguntándose constantemente por qué hace esto. ¿Qué quiere realmente? Imaginen a Demet Özdemir, una actriz consolidada, con una carrera.
Brillante y un gran público que la adora, sintiéndose desconcertada por las acciones de su expareja. Es una situación delicada y si es real, debe ser agotadora emocionalmente. Ella, que siempre se ha mostrado profesional y centrada en su trabajo, se vería envuelta en un drama personal que de alguna manera se filtra a su vida pública. Las noticias sobre Khan, sus logros, sus posibles nuevas relaciones, todo llegaría a ella de forma fragmentada, generando dudas y confusión. ¿Está Khan intentando recuperarla de una forma extraña? ¿O simplemente quiere demostrarle que él sigue siendo el centro de atención? La falta de claridad sería la clave de este supuesto plan. Hemos investigado bastante y lo que más llama la atención es cómo esta narrativa se ha ido tejiendo en las redes sociales y en algunos medios turcos. No son acusaciones directas, sino más bien interpretaciones de los hechos, de las apariciones públicas, de las declaraciones y hasta de los silencios. Por ejemplo, si Khan aparece en un evento con una nueva pareja o promociona un proyecto de gran envergadura justo después de que Demet anuncie algo importante, los fans y los medios comienzan a especular. Y estas especulaciones, si son lo suficientemente insistentes, terminan por crear una realidad paralela que influye en la percepción pública. Es importante recordar que en el mundo de la fama, mucho de lo que vemos es construido. Las agendas mediáticas, las estrategias de marketing, todo está pensado para generar interés. Sin embargo, cuando se trata de las emociones de personas reales, la línea entre la estrategia y la herida se vuelve muy fina. Y en este caso, la confusión de Demet Özdemir es el ingrediente principal de esta historia. Ella podría estar intentando mantener la calma, centrarse en su trabajo, pero es difícil ignorar las ondas que se generan a su alrededor, especialmente cuando provienen de alguien con quien compartió tantos momentos íntimos. Quizás Can Yaman piensa que esta es la única manera de hacer que Demet se dé cuenta de algo, de que sienta la pérdida o el arrepentimiento. O tal vez, en un nivel más profundo, está buscando validación, una forma de demostrar que él sigue siendo relevante en su vida, incluso si ya no están juntos. La venganza a veces no es tan explícita como un ataque directo, sino más bien una forma de manipulación sutil, de hacer que la otra persona se sienta inquieta, insegura, y que piense en ti constantemente. Y si de verdad Demet Özdemir se siente confundida, si no entiende las motivaciones de Khan, entonces este plan, en su retorcida lógica, estaría funcionando a la perfección. La clave de todo esto es la falta de comunicación directa. Si hubiera un problema real, una conversación honesta podría resolverlo. Pero en el circo mediático las palabras se distorsionan, las intenciones se malinterpretan, y las acciones pueden ser leídas de mil maneras diferentes. Y es precisamente en esa ambigüedad donde reside el poder de la confusión. Demet, como profesional, intentará mantener la compostura, pero las insinuaciones, los rumores y las coincidencias en el mundo del espectáculo pueden ser abrumadoras. Hemos visto a Demet Özdemir brillar en proyectos recientes, demostrando su talento y su fortaleza. Ella está construyendo su propio camino, y es admirable verla enfocada en su carrera. Sin embargo, es natural que estas especulaciones la afecten, que la hagan cuestionarse su entorno y las dinámicas que la rodean. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hasta dónde llegará este supuesto juego de Can Yaman? ¿Y cómo responderá Demet a esta confusión? ¿Se mantendrá al margen, o buscará una forma de aclarar la situación? Entendemos que toda esta información proviene de rumores y filtraciones, y debemos ser cautelosos al interpretarla. Sin embargo, el hecho de que estas historias circulen con tanta insistencia nos lleva a pensar que hay algo de verdad, o al menos, una percepción generalizada de que algo está sucediendo entre ellos. La figura de Can Yaman con su carisma y su gran popularidad, siempre genera titulares, y si estos titulares se entrelazan con las supuestas estrategias relacionadas con Demet, el interés mediático se dispara. En resumen, la situación que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman es compleja. Lo que parece ser un plan de venganza por parte de Khan, diseñado para sembrar confusión en Demet, está alimentando un sinfín de especulaciones. Las acciones de Khan, interpretadas como movimientos estratégicos en su carrera y vida personal, estarían destinadas a mantener a Demet pensando en él, sin una comprensión clara de sus intenciones. Y ella, en medio de todo este torbellino mediático, se encontraría en un estado de desconcierto, intentando navegar por un mar de rumores y ambigüedades. Así que, mis queridos seguidores, espero que este análisis les haya parecido tan intrigante como a mí. La verdad, como siempre, tiene muchas capas y en el mundo del espectáculo, a veces las historias más apasionantes son la
Ese que se cuentan entre líneas. Hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación apenas comienza. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman realmente está tramando algo? ¿Cómo creen que Demet Özdemir está manejando esta situación? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis, más chismes jugosos y más historias del mundo del entretenimiento turco, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.